Padre, en el nombre de Cristo, nuevamente delante de ti nos ponemos, Señor, porque la verdad es que queremos estar a tu lado siempre, Señor. Queremos gozarnos delante de ti. Y la verdad que nos gozamos siempre en ti, Señor. Queremos ponernos delante de ti nuevamente porque te pedimos que nos ayudes, que nos exhortes con tu buena palabra, que nos ilustres, que nos encamines, Señor, en base a lo que nosotros queremos desarrollar contigo. Te pedimos en el nombre de Cristo que nos ilustres, que nos enseñes, que nos bendigas, que nos hables siempre, Señor, y que nunca falte tu palabra en nuestro corazón y mente, y que en todo tiempo de nuestra vida, Señor, seamos encaminados en ella. Desde ya te rogamos y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que abras nuestra mente, nuestros sentidos, nuestro corazón, y que la palabra sea sembrada ahí y podamos vivir de acuerdo a ella. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Este tiempo lo dejamos en tus manos para que tú nos ministres de acuerdo a tu privilegio, de acuerdo a lo que tú deseas en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo, gracias, Señor, amén y amén. Bueno, acompáñeme, y así entramos rápidamente en tema. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Dice la palabra: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bueno, si usted vino el martes que tuvimos la reunión con el pastor de la visión del ministerio, pero la visión que tiene que ver no en general, porque es la visión específicamente para la enseñanza, para la doctrina, ¿verdad? Recuérdese que ahí lo que estábamos son equipos que servimos en la exposición de la palabra, ya sea desde niños hasta profética, bueno, obviamente todas las doctrinas como corderito, mayordomía, discipulado, escuela de pastores, y el ejército de mujeres, todo lo que tiene que ver con la enseñanza. Nos reunimos ese martes. Espero que usted haya venido. Y cuando el pastor estaba hablando, porque los puntos que el pastor dio fueron específicamente para todas las áreas de doctrina. Y el punto específico para el área pastoral o el área de discipulado, bueno, pastoral y discipulado también, y creo que ahí estaba Jóvenes Plus incluido, o el equipo de jóvenes, fue este versículo que el pastor abrió. Dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar. Entonces note que el discípulo o el discipulado, que es lo que nos compete a nosotros ahora, tiene que tener un enfoque, tiene que tener una meta, un objetivo. ¿Se ha preguntado alguna vez usted para qué estoy discipulando yo? ¿O por qué estoy discipulando yo? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? Bueno, yo sé que usted ya entendió por qué está discipulando, porque Mateo capítulo 28 dice: id y haced discípulos. Y entonces a usted que le gusta compartir la palabra, pues se ha enfocado en ir y hacer discípulos. Amén. Entonces ahí está diciendo el Señor: yo quiero cumplir tu mandamiento. Yo te amo, y una forma de expresar mi amor y mi devoción a ti es que ahora yo voy a ir y desarrollar esa encomienda que tú has hecho en mi vida, que tú has hecho por mí. Y entonces por eso es que nosotros estamos desarrollando un discipulado. Pero ¿qué otra visión tendrá el discipulado? O sea, ¿qué otra característica, cómo lo podríamos llamar? ¿Qué otra función tendríamos que desarrollar nosotros en el discipulado? Pues eso tiene que ver con espérame que ahora ya no, hoy sí. Eso tiene que ver ahora con crecimiento. El discipulado, la visión de un discipulado es visión de crecimiento. Visión de crecimiento. Ahora, usted no me vaya a decir, ¿verdad? Bueno, lo que los hermanos vienen y se van acomodando. La visión del discipulado tiene que ser de crecimiento. Ahora, ¿pero por qué? Porque eso es lo que el Señor llamó y nos enseñó a desarrollar: la pesca por medio de un anzuelo. Para que traigas, tal vez no vas a traer aquella gran multitud de peces, pero vas a traer a un pez a la vez, pero aún así puedes llenar la canasta de muchos de ellos. Ahora, el punto ¿cuál es? Que tiene que existir eso, que tiene que haber esa devoción, ese desarrollo ministerial que nosotros podríamos encontrar.
Bueno, tal vez si bajamos un poquito el volumen en lo que nos acomodamos para que podamos seguirnos desarrollando. Ahora, cuando venimos al tema, cuando venimos al texto, dice Timoteo: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y note que él presenta algunos pasos para poder desarrollar la labor que estamos haciendo. Dice que lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, por eso es que yo digo que tiene que haber crecimiento, y no es un crecimiento, bueno, esto debe desarrollarse como un crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas a alguien como discípulo y le enseñas a desarrollarse, no le vas a enseñar a que sea un buen creyente. No le vas, bueno, solamente, ¿verdad? No le vas a enseñar a que sea un hombre que esté dedicado a la palabra, que sea un hombre que sea obediente a la palabra, sino que le vas a enseñar también a que se replique en otros. Entonces, ese es el objetivo de cada uno de nosotros como discípulos de Cristo, que nos repliquemos en otros para que otros también hagan la labor de discipular, hagan la labor del discipulado que el Señor quiere. Recordemos que Felipe fue a buscar a Natanael. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Y qué fue lo que le dijo? Yo no sé si Felipe, porque acababa de conocer al Señor, yo no sé si Felipe entendía quién era el Señor, el trabajo de redención que venía a hacer yo, pero Felipe fue bien práctico. Le dijo: ¿sabes qué? Venite, que hemos encontrado al Salvador, hemos encontrado al que nos va a librar. Claro, no sé con qué contexto lo habrá visualizado él en ese momento, pero el punto es que Natanael dijo: ¿y hay algo bueno que salga de Nazaret? Como que él lo cuestionó. Felipe solo le dijo: mira el perfecto evangelismo y el perfecto discipulado. Mira, tú ven y ¿qué? Y ve. Tú ven y anda a platicar con él y que él te convenza. No te voy a convencer yo. Anda y presentate delante del Señor y él es el que te va a enseñar. Un evangelismo simple, si usted quiere, un discipulado simple pero efectivo, porque Natanael finalmente fue uno de los discípulos del Señor. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, que sean gente que se comprometa con el Señor, que sean hermanos y hermanas que traten de desarrollar la labor con el Señor, que se mantengan siempre fieles al mandamiento de Dios, y eso es lo que nosotros debemos de procurar y buscar. Bueno, no sé qué. Entonces, ahora, para poder desarrollar el discipulado, para que sea como visión de discípulo, para que tenga el crecimiento que nosotros debemos de entender en el discipulado. Por cierto, ¿ha tenido crecimiento su discipulado? ¿Sí? Bueno, si ha tenido crecimiento, gloria a Dios. Si no ha tenido crecimiento, esto le puede ayudar para que realmente lo pueda desarrollar, lo pueda aplicar en el discipulado y que el discipulado crezca. Pero bueno, antes de que sigamos, el discipulado ha tenido crecimiento, pero porque invita a las personas a que lleguen a su casa, o a que lleguen a su reunión. Porque si no hacemos la invitación, si no hacemos una labor, pues de repente que no vamos a tener ese crecimiento. Pero más que la invitación, porque es cierto que venga la gente fresca, que venga la gente nueva, perfecto, pero tenemos que buscarle el cómo hacer que eso se desarrolle. Ahora mire, acompáñame un poquito, porque ¿qué es lo que dice aquí Pablo? Lo que le está enseñando a Timoteo. Dice: tú pues, hijo mío, fortalécete ¿en qué? En la gracia que hay en Cristo Jesús. Entonces, lo primero que nosotros debemos de hacer como discípulos del Señor es siempre estar fortalecidos en la gracia del Señor. Siempre estar fortalecidos. Es decir, tú eres el ejemplo de los demás. Si tú no estás convencido de lo que estás enseñando, pues definitivamente a nadie vas a poder convencer. Ahora, cualquiera puede decirse: hermano, no es mi misión convencer. Claro que no. Pero tú expones la palabra, tú edificas con la exposición de la palabra, alimentas a la persona. Y entonces, ¿cuál es el trabajo ahí? Dice el Señor que nosotros sembramos la semilla, pero que no sabemos cómo es que se desgrana. Ya cuando está en tierra no sabemos cómo se desgrana y no sabemos cómo empieza el crecimiento, porque el crecimiento, ¿quién lo pone? ¿O quién lo da? Claro, lo del Señor, el crecimiento lo da Dios. Entonces tu trabajo y mi trabajo es sembrar siempre la palabra, pero ¿con qué? Tiene que ser con convicción, tiene que ser con entendimiento, tiene que ser sabiendo que tú eres el ejemplo de fortaleza. Ahora, cuando estamos hablando de la fortaleza, ¿en qué dice que nos fortalezcamos? En la gracia. La gracia, miren, la gracia es la era de nosotros. ¿Por qué? Gracia siempre ha habido. Gracia siempre ha habido. Moisés se paraba delante del Señor y le decía: Señor,
al Padre, ¿verdad? Si he hallado gracia delante de tus ojos, pues entonces ayúdame con esto. David le decía: Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos, perdóname. Todos los hombres en el Antiguo Testamento, su frase era: si he hallado la gracia delante de ti, es decir, si hay benevolencia, si hay paz, si estamos de común acuerdo, si estoy íntegro o por lo menos en paz delante de ti, entonces concédeme la petición. Esa era la oración. Ahora, hoy en día, la gracia es la era. Estamos viviendo en una dispensación de gracia o dispensación de la iglesia. Entonces, ¿para quién es la gracia? Para ti y para mí, ¿o no? Sí, la Biblia dice claramente que tú y yo hemos sido salvos. ¿Por qué? Por gracia. Eso dice Efesios capítulo 2 verso 8. Hemos sido salvos por gracia. La gracia de Dios se ha derramado para ti y para mí. Ese es el beneficio que hoy tenemos. Nosotros la gracia, perdón, yo creo que, no sé si los puse esos puntos acá, pero sí, aquí los tengo. Salvos por gracia. También hemos sido justificados por gracia o reformados por la gracia. Eso dice Tito 3:7. Y dice de que Dios nos amó. Note, Dios nos ama, nos da un consuelo eterno, nos da una buena esperanza. ¿Por qué? Todo por gracia, todo por gracia. Entonces Pablo le dice a Timoteo y nos dice a ti y a mí: fortalezcámonos ¿en qué? En la gracia del Señor. ¿Qué es la gracia del Señor? Es aquellas cosas que tú y yo podemos recibir de parte de Él que tal vez no merecemos, que lo más seguro no lo merecemos, pero el Señor nos las quiere dar. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol cuando te dice fortalécete en la gracia? Volvemos al punto, que a pesar de las adversidades, que a pesar de los problemas, que a pesar de los dolores que estés viviendo, que entiendas algo: todo eso es temporal, todo eso tiene fecha de caducidad. Amén. Si no caduca ahorita, caduca cuando ya estemos en el cielo. Pero en algún momento se va a parar. ¿El punto cuál es? El punto es que tú y yo, cuando venimos a la gracia del Señor, vamos a estar fortalecidos. Ahora, ¿por qué es necesario que tú y yo estemos fortalecidos? A ver, un ejemplo. ¿Por qué es necesario que tú y yo tengamos fortaleza en el Señor? Claro, porque ¿cómo vas a levantar a alguien si tú estás en el suelo? No se puede. El Señor fue bien claro y dijo: ¿cómo un ciego va a poder guiar a otro ciego? ¿Cómo alguien que tiene una viga puesta en su ojo va a poder guiar a alguien que tal vez lo que tiene es un pequeño sucio en el ojo? Lo que el Señor nos está diciendo y lo que Pablo está ilustrando aquí es que la fortaleza que nosotros debemos de tener es para que los demás vean ese ejemplo y puedan salir edificados, puedan ser ilustrados, puedan ser enseñados, y el camino que tú ya avanzaste pues le sea más fácil a la otra persona. Amén. Eso es a lo que estamos llamados cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta aquí es: ¿cómo lo vamos a desarrollar? Pues número uno, viviendo en dependencia de Dios. ¿Vives tú en dependencia de Dios? Dice Juan 15:5. Ahorita vamos a ponernos en el espejo, a compararnos. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, dice el Señor. Dice: y el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuántas veces hemos hecho algo separado del Señor? Sí, claro, no, yo sé que parecemos lobos todos, porque eso pasa. Entonces, ahora, el punto aquí no es cuánto lo has hecho, sino que entendamos una cosa. ¿Qué dice el Señor aquí? Bueno, el Señor es bien claro: dependemos en todo de Él, porque Él es nuestra vid. Nosotros estamos pegados a la vid como un sarmiento. A propósito, ¿ha visto usted lo que es un sarmiento? No, Juancito, que anda por ahí, ¿verdad? No. El sarmiento es una ramita bien flexible. Es una ramita donde cuelgan cabalmente las uvas, en la que da el fruto. Pero ¿cuál es el punto? Es una rama bien flexible, es una rama que literalmente no sirve para nada. Solo carga el fruto en la vid. Solo eso hace. Pero mire qué tremendo, porque produce, es la que sostiene y la que produce el fruto en la vid. Ahora dice el Señor: si tú quitas ese sarmiento de la vid, eso no sirve para nada. Esa es una rama que rápido se va a secar en el sol y que no va a durar mucho.
Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí el texto de Juan 15:5? Que debemos reconocer que todas nuestras fuerzas, que toda nuestra inteligencia, que toda nuestra sabiduría, que todo nuestro entendimiento, que todo lo que tú puedas hacer, tener y hacer ahora, depende de Cristo, depende de la gracia que el Señor nos ha dado y no de nuestro ingenio. Puede ser una persona con un IQ muy alto, pero eso no te va a servir de nada a la hora de presentarte delante del Señor. ¿Qué es lo que te va a servir? La obediencia. ¿Qué es lo que te va a servir? El arrepentimiento. ¿Qué es lo que te va a servir? El estar a cuentas delante del Señor para poder estar siempre con Él. Entonces, la gracia nos permite eso. Por eso que Pablo dice, fortalécete en la gracia que el Señor nos ha dejado, que es una tremenda herencia que el Señor nos ha dado hoy, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Dice también más adelante que vive de acuerdo con la palabra del Señor. Creo que muchas veces hemos hablado acerca de eso, palabra, palabra y palabra, pero es que, bueno, no solo como discipuladores, aparte que usted es un discipulador o que se está desarrollando para ser un discipulador, aparte, quite eso, porque es necesaria la palabra para nosotros, porque es la que nos nutre, la que suple nuestra vida espiritual, así como el pan suple nuestra vida material. Amén. Entonces, nuestro alimento, nuestro concentrado, por así decirlo, ¿qué es? La palabra. Dependemos de estar en la palabra diariamente para poder ser alimentados con ella. Mira lo que dice Mateo 7:24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Usted ya sabe de lo que estamos hablando acá, de alguien que edificó sobre la roca. Dice más adelante que vino la tormenta, vino la inundación y la casa no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundamentada, estaba desarrollada, aplicaba las normas correctas de la palabra para poder desarrollarse. Y entonces nosotros nos debemos a eso. Ahora, lo pongo en calidad de hijo. Como hijo del Señor necesitamos estar apegados a la palabra. ¿Por qué? Porque si tú y yo no nos apegamos a la palabra del Señor, no vamos a poder siquiera comprender cómo tratar con el Señor, ¿verdad? Tal vez ponemos sin timbre los teléfonos, porfa. Entonces, eso ¿qué es lo que implica ir a la palabra? La palabra es nuestro manual de vida, la palabra es nuestro manual de conducta, la palabra es nuestro manual de instrucción para todo lo que vamos a desarrollar en la vida. Ahí está escrito. Simplemente a veces no lo vemos, es porque no le dedicamos el tiempo necesario para desarrollarlo. Pero el Señor dice, ¿saben qué? Aquí hay dos puntos importantes. El que oye las palabras, ¿qué pasó? Se me fue aquí el que oye las palabras y ¿qué más? El que las oye y el que las pone en práctica. Entonces, volvemos al punto, necesitamos ser obedientes a la palabra del Señor. Que no entiendo todo, pues practique lo que entienda, desarrolle lo que entienda. Si usted ya sabe que pedir perdón tiene que hacerlo, pues pida perdón. Si usted ya sabe que honrar a padre y madre tiene que hacerlo, pues honre a padre y madre. Si ya sabe que tiene que servir a sus hermanos, sírvales. Que ame a sus hermanos, que los tolere, que los soporte, sopórtelos, porque así dice ahí, el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Pero a veces no estamos dispuestos a cumplir esos mandamientos, porque no son consejos, son mandamientos. Pero a veces no estamos dispuestos a cumplir esos mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre realmente? Que estamos perdiendo la fortaleza en la gracia que el Señor nos ha dejado. Y entonces, si tú y yo estamos débiles, ¿a quién vamos a fortalecer? Es como que alguien venga a pedirme consejo sobre, póngale, bueno, hace un tiempo hablamos con un hermano sobre problemas de familia con su esposa. Y entonces él me preguntaba, mira, y vos cómo, bueno, ¿qué te importa qué hago yo con mi esposa? Centrate en lo que... Así le decía yo al hombre. Pues estábamos bromeando, chabacaneando, desde luego, ¿verdad? Porque él me pedía consejos de cómo nos tratábamos con mi esposa. Entonces yo le dije, bueno, no, esa parte, vos mira cómo tratás la tuya. Pero el problema ¿cuál es? El punto ¿cuál es? Que tiene que haber un consejo en lo que estamos hablando y un consejo bíblico de cómo desarrollar una relación. Ahora, si yo estoy mal en mi matrimonio, ¿qué le voy a decir?
No, hombre, deje esa vieja mejor y buscate una nueva. Porque eso es lo que, cuando uno está lleno de amargura y le piden un consejo, bueno, imagínate que alguien te hizo daño en algún negocio. Algún hermano te dijo, te vendo un carro, y resulta que el carro se te fundió y te estafó. Y después no te quiso devolver nada. Y llega otro hermano y tú te vas con esa amargura, y llega otro hermano a decirte, fíjate que aquel fulano de tal, no, es hijo del diablo, mételo preso si querés. ¿Por qué? ¿Cómo das un consejo así? Porque no te estás fortaleciendo en la gracia, no estás tomando la palabra y poniéndola en práctica, no te estás apropiando de lo que el Señor te ha dado. Y ese es el problema. Entonces vivimos en amargura, vivimos en desánimo, vivimos en tristeza, vivimos acongojados y con angustias. ¿Por qué? Porque no estamos practicando la palabra que sabemos. Amén. Porque si somos buenos para aprendernos los textos, aunque a veces se nos olvidan, pero somos buenos para aprenderlo. Y conozco una persona aquí de entre los, no aquí en el discipulado, pero aquí en la iglesia, hermano, bueno para recetar textos, pero parece médico dando. Usted solo le dice, mira, fíjate que estoy buscando algo que tenga que ver con gracia. Ya le dice un par de textos de la gracia y todo. Bueno con la palabra, pero bueno con las peleas también, porque pasa alegándose de todo. Bueno, hasta con el pastor se ha alegado, pues, para que mire qué tan heavy es el asunto. Pero entonces uno dice, bueno, pasa alegándose, discutiéndose con todo el mundo. ¿Y cómo es posible que sepa tanta Biblia, pero no la aplica? Entonces ahí eso nos volvemos como fariseos, paredes blanqueadas, llenos de huesos secos, que no vivimos lo que estamos realmente tratando de enseñar. Entonces eso no va a fortalecer a nadie. Vive en la fe, no solo vive en la palabra, también vive en la fe. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Son textos que ya todos conocemos. Es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Bueno, poco que comentar, porque son textos que realmente normalmente los pasamos enseñando, y no solo eso, sino de que, pero tenemos que creerlos también. Tenemos que entender que el Señor es remunerador. Tenemos que entender que el Señor existe y que está ahí para tratar de hacer lo mejor para ti y para mí. Ahora, fortaleza en la gracia, es lo que dice Pablo. Más adelante dice Pablo en 2 de Timoteo, dice, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos. Lo que has oído de mí. Si usted vino a la reunión del martes, usted se va a dar cuenta que el pastor dijo esto. Y por eso dijo, todo lo que se enseña en discipulado, ¿dónde tiene que salir? No, claro que de la palabra, pero ¿dónde tiene que salir? De todo lo que él enseña allá. Porque para que sigamos la misma línea de enseñanza. Entonces, lo que has oído de mí, Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí en presencia de testigos, eso comparte también con los demás. Entonces, note lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? Lo que has oído de mí. Pablo dijo, yo soy ejemplo para ti, Timoteo. Ahora tú tienes que transformarte a manera de que tú seas ejemplo también para otro. ¿Somos ejemplo para nuestros hermanos en el discipulado? Bueno, déjeme corregir la pregunta. ¿Somos buen ejemplo para nuestros hermanos en el discipulado? ¿O somos de aquellos ejemplos que la gente se te queda viendo y dice, creyente como este, mejor ser incrédulo? ¿Le ha pasado alguna vez eso? Es que unos a veces se llevan parece gracioso, pero es trágico. Es trágico que como hijos de Dios demos un mal testimonio. Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Persevera en el mensaje original que se te ha entregado. Mantente firme en la palabra que se te ha entregado. Ahora, ¿qué manera hay de mantenernos firmes en la palabra que nos han entregado? Pues obviamente cuando tú y yo estamos hablando de práctica de la palabra, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que hay que tener un buen trato con la gente, que no hay que tratar a nadie con altivez ni con arrogancia ni verlo de menos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un mal testimonio? Entonces la gente empieza a señalarnos y a cuestionarnos, y tienen toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nosotros debemos de reflejar? A Cristo. Ahora, esa sería la mejor manera de reflejar a Cristo cuando tratamos mal a alguien. Mire, los ejemplos de vida que a uno le pasan, ¿verdad? Una vez un hermano me dijo, mira, acompáñame al aeropuerto, tengo que ir a entregar unos paquetes que tengo que mandar de encomienda aérea.
Bueno, vamos, yo te acompaño. Y cuando llegamos ahí al mostrador, donde llegamos tipo como eran tipo 12:30 por ahí, y resulta que no había nadie porque se habían ido a almorzar todos. Entonces yo ya vi que con el hermano con que andábamos, ya lo vio que se puso a poner medio verde. Entonces de repente sale una jovencita ahí y le dijo, y él le dijo, mira, fíjate que vengo a entregar, ahorita no le podemos atender, no está la persona a cargo porque salió a almorzar. ¿Y a qué horas viene? Como a la 1:30 creo yo que llegaba la persona. La cosa es que eran como a las 2:30 y nos tocaba esperar 1 hora. Entonces él ya vio que ya se le transformó el rostro y le dijo, mira, ¿vos crees que aquí vas a estar? Voy a estar aquí esperándote hasta la 1:30 que ustedes ya almuercen, capaz les traen postre y me vas a tardar 10 minutos más para atender. Bueno, se revolvió. Y yo a la par, pues solo viendo el descalabro que estaba haciendo, y otro muchacho a la par mía. Y no me dijo nada, ¿verdad? Solo estábamos ahí los tres y aquel hablándole a la cipota que estaba ahí. Y después de tanto, de estarse alegando, me dice el que estaba a la par, usted va a la iglesia de Benecer, ¿verdad? Sí, yo sí, pero este no, le dije yo. Sí, tuve que sacarme el clavo, hermano. Ay. La cosa es que él no estaba ni para que le hablaran de iglesia ni nada, porque estaba fatal la cuestión. El punto es, hermano, que no estábamos demostrando lo que el Señor quiere que demostremos. Y es ahí en esos momentos difíciles donde te están probando, donde sacan realmente a relucir lo que tú eres. ¿Sale tu hombre viejo o tu hombre nuevo? Para que las hermanas no se sientan como que las echamos. ¿Sale su mujer nueva o la mujer antigua, la pleitista, la que alega, la que no pierde demanda? Entonces Pablo le dice a Timoteo, ¿sabe qué, Timoteo? Persevera en lo que se te ha entregado. Ahora, perseverar en lo que se nos ha entregado para poder ayudar a los demás, tenemos nosotros, para poder tener esa visión de crecimiento, tenemos nosotros que mantenernos siempre firmes y fieles a la palabra del Señor, para poder demostrar en los momentos difíciles si realmente estamos bien o no. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Nosotros podemos ser oidores de la palabra, pero no hacedores de la misma. ¿Y qué es lo que pide el Señor? ¿Pide oidores o hacedores? Claro. Santiago 1:25 dice, pero el que mira, oiga los puntos importantes, el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces la pregunta aquí es, ¿todo lo que tú y yo hacemos es bienaventurado o no? Porque si es no, entonces ¿dónde está el problema? El problema está en que no estamos poniéndole atención a la palabra del Señor. El problema está en que no estamos permaneciendo en la palabra del Señor. El problema está en que nos estamos volviendo oidores olvidadizos. Porque cuando tú y yo escuchamos la palabra, cuando tú y yo nos ponemos delante de la palabra a leer nuestras mismas escrituras, no es para que la cabeza te crezca 2 pulgadas más. Al Señor no le interesa cuántas pulgadas te crece la cabeza. Al Señor lo que le interesa es cuántos pasos vas a dar con lo que has aprendido. Y eso es lo que el Señor está esperando ver en ti y ver en mí. ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que hemos desarrollado? ¿Y qué es lo que hemos puesto en práctica? ¿Y qué es lo que le está edificando a los demás que te están viendo y te están escuchando? Porque qué lindo ha de ser y decirle, mire hermano, usted soporte a su hermano que está allá a la par suya. Pues póngase que es un vecino. Usted tiene que, como es un vecino, tráigalo, llámelo a la iglesia. Pero es que se pone música a todo volumen y yo no puedo ni orar. Pero es que no importa, invítelo, soporte. Y usted cuando tiene un vecino así bullicioso está llamando a la policía para que lo vengan a traer, porque le hace mucho escándalo en la vecindad. ¿Son cosas que han pasado o no? Sí, son cosas que se han vivido. Y note que no solo a nivel de una persona, de un discipulado, sino que a nivel de una iglesia también. Entonces son las cosas que nosotros debemos de cuidar. Entonces, ¿qué dice Santiago aquí para redondear este punto? Dice, mirar atentamente. Punto 1. Punto 2, permaneced.
Mire cómo nos están hablando acerca de que hay que permanecer en la palabra, que hay que estar buscando siempre en la palabra y no ser un oidor olvidadizo. Cuando tú y yo ponemos en práctica, bueno, tenemos que ser un hacedor eficaz. Esta es la parte importante de todo esto, un hacedor eficaz. El que es un hacedor eficaz es aquel que edificó sobre la roca. El que es un hacedor eficaz es el que sabe que va a venir un problema, pero está preparado para enfrentarlo. Cuando a veces a nosotros nos advierten de que va a venir una lluvia, estamos ahí orando, Señor, que no vaya a llover mucho, Señor, que no se vayan a inundar. Pero ¿y por qué no estamos preparados antes? Yo no estoy diciendo porque obviamente eso depende del gobierno, y no vamos a hablar más del gobierno porque este no es un mensaje de protesta, ¿verdad? Aunque a veces sí, pero no hoy. Ahora, ¿cuál es el punto? Lo que estoy tratando es de enfocarnos a ti y a mí. Si sabemos que van a venir conflictos, ¿tú crees que van a venir conflictos en tu vida? Tú dices, no, Señor, yo lo reprendo, lo rechazo, lo reviro como caballo, hasta lo pateo. No. Pero es que el problema siempre van a venir, problemas siempre van a haber. Y no están hechos, los problemas en la vida no están hechos para que el Señor nos diga, yo quiero que este sufra, yo quiero ver a este como un gusano retorciéndose en un comal caliente. No, el Señor no busca eso de ti y de mí, el Señor busca que crezcamos. Y la única manera de crecer, lastimosamente, la única manera de crecer es que nos pongan a prueba. Que nos pongan a prueba. Bueno, siempre hemos usado ese ejemplo, ¿verdad? Imagínate que una compañía saca un nuevo avión y te dicen, te invitamos al viaje, al primer vuelo que va a hacer ese avión. ¿Irías a ese vuelo? No, ¿verdad? ¿Pero por qué? No quieres que lo prueben contigo, ¿eh? Sí, porque si no levanta, tú que te levantas en el aire y terminas allá con el Señor. No, pero el punto ¿cuál es? El punto es que ¿cómo es que se desarrollan? Bueno, ya hablando de el ejemplo ya que me metí en el ejemplo del avión, ¿sabe usted cuánto tiempo tarda en que certifiquen un avión desde que sale de fábrica y ya lo puedan vender a una aerolínea para que lo puedan utilizar? ¿Perdón? Sí, 2 años, cabalmente. Más o menos, bueno, dependiendo de las pruebas que le vayan a hacer, pero más o menos andan en ese tiempo de 2 años. Le prueban todo. Literalmente destruyen ese avión, porque ese avión no se lo pueden vender a ninguna otra compañía o a ninguna compañía que lo vaya a volar, sino que lo dejan de museo porque no se puede utilizar. ¿Pero por qué no se puede utilizar? Porque literalmente lo destruyen. Es decir, con todas las pruebas que le hacen. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que los siguientes modelos que salgan ya salgan con cualquier corrección de fallos que hayan visto en las pruebas. Eso es lo que está haciendo el Señor contigo y conmigo. Por eso dice ahí, mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, permanece en ella. Cuando habla de permanecer, ya lo vimos anteriormente, es de que a pesar del sufrimiento, a pesar de lo que estés aguantando, soportando, te estén retorciendo, tú sabes que vas a hacer un producto terminado tarde o temprano, porque estamos caminando hacia la madurez. Amén. El punto es no ser olvidadizo en todas aquellas cosas que aprendes o que has oído o que has leído, sino que tienes que ser un hacedor eficaz. Ese es el que ha pasado totalmente la prueba y ganó el examen y ya está listo para poder servir a los demás, para poder transportar a los demás. Hablándole del ejemplo del avión. ¿Qué hace un avión? El avión, tú te subes a él y te lleva a otro lugar. ¿Qué hace uno cuando le ministra la palabra a alguien? La puedes cambiar de situación, la puedes llevar a otro lugar. Tú estás haciendo un trabajo como el trabajo de cualquier avión. ¿Lo voy a entender por qué? Le vas a poder cambiar. Bueno, no eres tú, sino que tienes que sembrarle la palabra a alguien para que esa palabra haga el efecto de cambiarle la mentalidad a la persona. Por eso es importante cuando todos nos reunimos y nos congregamos, porque ahí entonces empieza a fluir la palabra, empieza a fluir el agua, y esa agua tarde o temprano se va a convertir en vino, y ese vino es la llenura del Espíritu que entonces va a cambiar tu manera de pensar. Y cuando tú cambias tu manera de pensar, cambias tu manera de ser también. Y eso te lleva entonces a ser un hacedor eficaz y a ser bienaventurado en todo lo que hace. Por eso es que hay crecimiento. No solo estamos hablando de que es un crecimiento numérico, no solo estamos hablando de que mi discipulado hasta en el techo se van a sentar, se van a poner las personas. No, quizá no sea ese, sino quizá el crecimiento de las personas a las que le estás hablando
ya se desarrollan como cristianos genuinos, bien sembrados en la palabra, y que ellos van también a buscar a quien más meter en el camino del Señor. Ese es el punto, amén. Entonces no tenemos que tener una memoria. Sí, Juan. Claro. No, perfecto, así es. Es que eso le pasa a todo el mundo, ¿verdad? Y todos señalan a Dios, ¿verdad? Es como cuando, ¿cómo lo podemos ilustrar? Como cuando algo, bueno, ya que metimos al gobierno ahí, pero no vamos a hablar mal del gobierno, dijimos, ¿verdad? Pero cuando alguien alguien de gobierno hace mal, ¿contra quién hablan? Pues sí, el presidente no hace esto, el presidente no hace lo otro, el presidente, pero según lo que no es el presidente, sino que hay alguien más ahí que no lo está desarrollando. Entonces lo mismo pasa con la iglesia. Cuando tú haces algo malo de la iglesia, no hablan de la iglesia. No, es que estos aleluyas no saben lo que es la vida en Dios, ¿verdad? Y ese es parte del por qué no tenemos que hacer ese tipo de cosas. Es parte del por qué tenemos que mantenernos apegados a la palabra, sin importar obviamente las críticas del mundo, que eso no tenga nada que ver. Pero bueno, ¿cuál es el punto aquí? Santiago dice que no hay que ser un oidor olvidadizo. ¿Sabe cuál es un método infalible que usan los militares? No sé si ahora, pero si lo hacían antes, para que un soldado recordara siempre la instrucción. ¿Sabe cuál es? Simple y vano, la repetición. Repetición, así de sencillo. No sé si ahora, hoy en día me imagino que tal vez sí, pero a todos los militares, los reclutas que los llevaban por primera vez a una barraca y a un entrenamiento militar, ¿qué creen que ustedes que hacían? Lo primero que le decían es: este es tu fusil, este tiene que ser ahora como tu mujer, este tiene que ser inseparable tuyo. Y no solo eso, sino que le enseñaban a desarmarlo y armarlo con cierto tiempo. Y yo siempre me preguntaba: ¿para qué les enseñan eso y de qué te va a servir? Y entonces alguien me dijo: ¿qué tal si tú estás en medio de una guerra y el fusil se traba? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a defender? Entonces ahí me pusieron a pensar un poquito que hay que aprender a desarmar y a armar, pero tienes que hacerlo rápido porque estás en medio de un tirazón. Ni modo que te vas a poner a tomarte una Coca-Cola y a ver cómo desarmas el aparato. No. Entonces, ¿qué les enseñan a ellos? Les enseñan a hacerlo de forma rápida. Ármelo y desármelo, y así estás jugando con eso. Y después los hacen una práctica sin ver, con los ojos vendados, a ver si lo puede desarmar y lo puede armar perfectamente en el tiempo. Ahora, ¿cómo aprende un soldado eso? Por la repetición. ¿Cómo nosotros tenemos que aprender la palabra? Por la repetición. Cuando la pones en práctica, tarde o temprano tus miembros se van a acostumbrar a desarrollar la palabra del Señor. Y como Pablo dice: yo tengo una ley en mis miembros que me sacan del camino correcto. Ahora, Pablo mismo enseña también que cuando tú te mantienes en la práctica y en la permanencia de la palabra, tú vas a cambiar esa ley. ¿Por qué? Porque te vas a acostumbrar a desarrollar la labor. Eso es todo. Te vas a acostumbrar a desarrollar la labor. Sí, dime, hermano. Ok, Efesios 6:14, para irlo viendo ahí en el orden. Ok, dice Santiago, y termino con esta parte. Dice: será bienaventurado el que es un hacedor eficaz. Dice que será bienaventurado en lo que hace. ¿Se acuerda? Salmo 1. Salmo 1 dice de que todos aquellos que no nos sentamos en silla de escarnecedores, sino que, toda esa parte importante, pero el punto trascendental aquí es: sino que medita en la palabra día y noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja se mantiene verde.
¿Estamos verdes nosotros? ¿O ya nos pasamos de verdoso? Ya estamos como rojizos, ya más despeluzados que... Sí, porque ¿qué es mantenerse verde, hermanos? No es un viejo rabo verde, no estoy hablando de eso. Mantenerse verde es mantenerse firme delante del Señor. Mantenerse verde es mantenerse que estás manteniéndote recto, puro, en el orden que el Señor te quiere ver. Y claro, por sobre todas las cosas es que estás bendecido. Dice que estás firmemente plantado. Dice que no teme a la sequía. La sequía tarde o temprano va a llegar, pero ¿por qué no la teme? Porque sus raíces están profundas y llegan hasta donde esté el manantial de agua. Entonces, eso es a lo que el Señor se refiere. Pero ¿de dónde viene eso? Cuando tú estás metido en la palabra, cuando estás permaneciendo en la palabra, cuando estás practicando la palabra. Entonces, mire, no como discipuladores, apelo a que somos hijos de Dios, y como hijos debemos de entender y hacer de acuerdo a como está escrito. Cualquier otra cosa que nosotros hagamos fuera de la escritura, estamos en el camino desviado, aunque parezca que está bien, aunque te esté entregando en principio un buen resultado, pero habría que ver que es un buen resultado para ti, si es un buen resultado apegado a la luz de la palabra del Señor. Pero bueno, avancemos a ese punto. Entonces miren, punto 3, dice Pablo en 2 Timoteo 2:2: lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles. Eso encarga, dice Pablo. Encargar, dice que es comisionar. No sé si, a ver, sí, aquí lo tengo. Dice encargar. Esa palabra griega dice que es, miren, note lo que es encargar. Dice que es una comida colocada en una mesa, colocada al lado o cerca o delante de. También es exponer, enseñar y explicar. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando Pablo aquí? Que bueno, esa es justamente la labor que tú y yo debemos de desarrollar. ¿Desarrollar qué labor? ¿Qué es lo que trae crecimiento en realidad? La alimentación continua de las personas. Cuando tú los alimentas, pero claro, tú estás alimentando a alguien porque tú ya estás alimentado también, ¿o no? Tenemos que alimentarnos nosotros y de ahí poderle compartir el alimento a los demás. Si no, no hay manera que lo podamos hacer. ¿Cuándo alguien que está pasando hambre puede alimentar a alguien? Bueno, excepto la viuda de Sarepta, ¿verdad? La que atendió a Elías, ¿verdad? Pero esa fue una excepción por lo que Elías estaba desarrollando ahí. Pero ¿cuál es el punto? Si tú estás pasando hambre, ¿tú puedes suplir a alguien? Es decir, si tú estás con la necesidad de comida, ¿vas a poder suplir a alguien que también está con necesidad de comida? No, ahora van a ser dos con necesidad de comida. Entonces tú tienes que estar bien alimentado para poder surtir al otro que también tiene necesidad. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo yo? Cuando tú te topas con alguien que necesita el alimento espiritual, ¿de qué tenemos que estar llenos nosotros? De la palabra del Señor para poder nutrirlo. Entonces, ahora dice ahí que eso encarga, dice Pablo, encárgalo, exprésalo, dale un crecimiento, dale una relación, una alimentación continua del pan espiritual. Ahora, ¿pero para quiénes? Para quienes son fieles. Perdón, aquí me pasé del texto, pero es ¿verdad? Para los hombres fieles, los que buscan la fidelidad, los que buscan estar bien delante del Señor, los que buscan mantenerse en orden con el Señor, los que tienen el anhelo de servir al Señor y procurar estar siempre ahí. Entonces a ellos son los que tenemos que encargarlos, es decir, servirles la comida, servirles la mesa, darles la oportunidad. Y obviamente eso es enseñar y explicar la palabra del Señor. Eso es lo que el Señor dice. Ahora, ¿quién es un fiel, hermanos? ¿Quién es un fiel? Un fiel es alguien en el que tú puedes confiar, ¿o no? Bueno, si no confías en el que tienes a la par, pues entonces no lo consideras fiel. Ya todo el mundo empieza a verse de reojo ahí, ¿verdad? Pero hablando en serio, ¿qué es la fidelidad? La fidelidad es una persona que no traiciona o simplemente que no abandona. Se mantiene recto en cuanto a principios, independientemente del momento que se esté desarrollando. Entonces, ¿qué es lo que pide el Señor? Que tú y yo seamos fieles y que busquemos a fieles para poderlos desarrollar también en ese mismo camino. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Fíjese que no recuerdo en qué diccionario fue que lo leí. Pero ¿sabe quién es un fiel? Dice ese diccionario, pero no solo puse no puse el nombre del diccionario, pero dice que es aquel que confía en las promesas del Señor. Ese es un fiel.
es aquel que confía y que vive esperanzado y de acuerdo a las promesas del Señor. Entonces dice que vive confiado obviamente en el Señor. Ese es realmente un hombre fiel. Mire, un testimonio de un hombre fiel, o un ejemplo de un hombre fiel. Números 12:6. Él dijo: oíd ahora mis palabras. Está hablando el Dios el Padre. Oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión. Hablaré a él con ese profeta en sueños, pero no así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, dice, abiertamente, no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿por qué pues no temiste hablar contra mi siervo Moisés? Bueno, ahí era un lío ahí de familia que tenían Aarón y su hermana Miriam con Moisés. El punto ahí, ¿cuál es? Eso es lo que refleja la fidelidad que Moisés estaba mostrando para con Dios. Eso es Moisés le dijo: ¿sabes qué, Señor? Yo confío en todo lo que tú dices. Señor, yo sé que lo que tú dices, eso se va a desarrollar. Yo sé que lo que tú estás hablando, lo que tú has planificado para Israel, eso se va a cumplir. Y esa es la fidelidad que Moisés siempre le mostró al Señor, a pesar de todo el tiempo que vivió separado de él. Porque ¿a qué edad empezó a servir Moisés? 80 años. Entonces a los 80 años, ya cuando todo el mundo pensó que ya no servía para nada, ahí es donde ya empezó a servir al Señor. Desde ahí se empezó a mostrar ya fiel con el Señor. Entonces esa es la manera en que Dios habla con los fieles. En la manera en que Dios habló con Moisés, es la manera en que Dios habla con nosotros los que somos fieles. Amén. Tenemos que ser fieles a las promesas del Señor, a la palabra del Señor, y entonces el Señor nos va a hablar cara a cara. ¿Lo cree? Bueno, claro que así va a ser, definitivamente. Y mire lo que dice Josué 11:15. ¿Sabe que Moisés tuvo una ayuda, no? O un escudero, como dice otra versión. ¿Quién era el escudero de Moisés o la ayuda de Moisés? Josué. Y mire el testimonio de Josué también. Tal y como el Señor había ordenado a Moisés su siervo, así Moisés lo ordenó a Josué. Y así hizo Josué, o Josué así lo hizo. No dejó de hacer nada de lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Entonces, ¿por qué le traigo a colación este texto? Porque eso fue cabalmente lo que nos enseñó el pastor el día martes. Todo lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, expónelo, preséntalo, explícalo, enséñalo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que hizo Josué? Dice que no dejó de hacer nada de todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés le delegó a Josué la labor que él ya no pudo continuar desarrollando. Y una vez que le delegó esa labor, él fue fiel también. Así como Moisés fue fiel, así también Josué fue fiel. Y así podemos tener varios ejemplos, ¿sí, hermano? Excelente, ejecutar. Bueno, esa es la fidelidad que está mostrando en este caso Josué para con Moisés y Moisés para con el Señor. Y eso es la cadena. Esa es la forma en que se desarrolla el discipulado, y es la forma en que nosotros debemos desarrollarnos también. Y por supuesto, porque estamos desarrollando los demás. Y finalmente, ¿qué dice aquí Timoteo? Dice que lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y ahí es donde viene el enfoque de la multiplicación, el de crecimiento. Porque entonces aquí estamos entonces para desarrollar. Y dice aquí que enseñar a otros. Ahora, cuando estamos hablando de enseñar a otros, ese es el trabajo que debemos desarrollar como discipuladores. Ese es el trabajo que nos delegó el Señor Jesucristo cuando Él dijo: id y haced discípulos. ¿Cómo dijo el Señor que hiciéramos los discípulos? ¿Se acuerdan de ese texto de Mateo 28:19? Id y haced discípulos, bueno, bautizándolos, pero despuesito enseñándoles todo lo que yo os he mandado, todo lo que yo os he anunciado, todo lo que yo les he expuesto, todo lo que yo les he explicado. Entonces ese es el trabajo que nosotros debemos de desarrollar, ir y hacer de esa manera a los discípulos. Entonces eso es lo que fortalece, eso es lo que trae el crecimiento, cuando todo lo que tú desarrollas, lo desarrollas de acuerdo a como esté escrito. Lo desarrollas tratando de cumplir un mandamiento, lo desarrollas tratando de ser eficaz, un hacedor eficaz.
cuando le dices, Señor, yo estoy dispuesto a desarrollar mi vida de acuerdo a tu palabra, independientemente que sea algo que no me agrade. Porque al principio, ¿quién le agrada doblegarse delante de las cosas del Señor? ¿A quién le agrada doblegarse cuando alguien te insulta y tú solo te callas? ¿Te ha pasado alguna vez? Que te han mentado los ancestros y tú, ¿cómo reaccionas tú? Sacas el machete, la espada y le vuelas la cabeza al otro. O te quedas tranquilo, sereno, confiando en que el Señor te va a dar la fortaleza para salir adelante. No sé cuál ha sido tu ejemplo, pero algunas veces yo encuentro en mí mismo reacciones adversas, reacciones tenebrosas, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado algo, pero una vez cierta persona me hizo daño, no solo a mí, estaba tratando de dañar a los míos, hablo de mi esposo y de mis hijos, y yo sí oré, así como el pastor dice, Señor, o te lo llevas o te lo mando, pero que se va, dije. Y después yo mismo me quedo analizando y pensando, ¿por qué uno puede tener reacciones así tan negativas? ¿Por qué sacan lo más oscuro que tú puedes tener dentro? ¿Sabes por qué es? Porque simplemente no te estás apoyando en la palabra del Señor. Estás queriendo reaccionar, estás queriendo defenderte, quizá porque tu honor está en juego, o quizá porque tienes la misma vida en juego, pero el Señor puso su propia vida para que tú y yo estuviésemos bien. Así que si Él pudo, dice que mayores obras ustedes harán. Entonces quiere decir que también nosotros podemos, ¿o no? Y que conste que no es ningún refrán político, sí podemos, no me refiero a eso. Me refiero a que cuando nos apoyamos en las Escrituras y nos apoyamos en el Señor, vamos a poder salir adelante en todo. Y no van a salir esos pensamientos oscuros, ni esos pensamientos llenos de telarañas, de calaveritas y de figuritas, no, sino que van a ser algo que va a ser puro, que te la vas a aguantar tal vez, pero el Señor va a dar la victoria. Lo que el Señor quiere es que salgas realmente, saques lo mejor de ti, no lo peor de ti. Ahora, así es como funciona el discipulado. Mira, aquí, bueno, yo no sé si los puse o no los puse al final, creo que no, pero el punto es que yo vi eso con Moisés y Josué, yo vi eso también con Elías y Eliseo, Samuel con David, todos ellos. Mira, ¿sabes que hay una característica muy linda entre Samuel y David? A pesar de todo lo malo que David hizo, pero David dice el Señor dio el testimonio: he encontrado a un hombre, a un rey que todavía estaba joven, que tiene el corazón conforme a mi corazón. Pero ¿quién adoctrinó a David? Samuel. ¿Y qué dice la Biblia acerca de Samuel? Que también tenía el corazón conforme al corazón de Jehová. Entonces vemos cómo se comparten, vemos cómo el maestro ministró a su discípulo. El discípulo, cuando fue maestro, ya tenía el corazón del maestro, y así fue replicándose en los demás también. Noemí con Ruth fue la misma historia. Ruth era una alejada de los pactos, Ruth era alguien fuera del pueblo de Dios, y cómo la incorporó a tal punto que Ruth quedó en la genealogía de Jesucristo para la posteridad. ¿Y quién era Ruth? Moabita. ¿Y se acuerda dónde salió Moab? De una maldición. Pero cómo el Señor convirtió esa maldición en bendición cuando a Ruth le pone a Noemí. Y Noemí, oiga algo, Noemí ya estaba amargada, pero aún así tenía como un puntacho ahí de luz que le alcanzó a Ruth para poderse ya ser parte del pueblo de Dios. Y bueno, el ejemplo que estamos viendo, Bernabé y Saulo, ¿verdad? Y bueno, finalmente el Señor Jesucristo con todos sus discípulos. Ahora, hay que enseñarle a los demás. Ahora, ¿qué se necesita para enseñar? Con esto termino. ¿Qué necesitamos para enseñar? Aprender bien, hermanos. Es decir, ahora volvemos a la pregunta: ¿y para aprender bien qué necesitamos? ¿Perdón? Práctica, práctica, práctica y práctica. Dígame, hermano. Amén. Conforme a las palabras que el Señor da. Exactamente, así es. Entonces necesitamos aprender. Ahora, lea su libro. Perdón, mejor le corrijo, lea la Biblia, no porque vas a salir con periódicos y yo decir que está leyendo. Leamos la Biblia, dediquemos tiempo a la Biblia.
Jamás va a ser tiempo perdido, va a ser tiempo invertido para la eternidad. Por cierto, otra cosa, cuando ustedes y yo estamos en la palabra, ¿qué estamos haciendo? Estamos alimentando nuestro espíritu, amén, alimentando nuestro ser. Déjenme ilustrar un poquito esto. Cuando usted de repente tiene una cena de cumpleaños, que ayer algunos hermanos estuvieron de cumpleaños, espero que los haya invitado a cenar también, pero hicieron su almuerzo de cumpleaños, ¿verdad? No sé si usted lo ha vivido, pero déjeme ilustrárselo y usted me dice después. Ahora, ¿qué pasa? Usted se forró en el almuerzo, comió como que era para unas 2 semanas de comida. Y usted dice, cuando termina el almuerzo, usted dice, bueno, me tiene sin cuidado, ya si hoy no vuelvo a comer porque ya estoy saturado de comida. Pero bueno, pasan las horas, pasa el tiempo, lo agarraron a las 7 de la noche y usted de repente está en su casa o llega a su casa, ¿y qué es lo primero que hace? Va al refrigerador a hurgar las sobrinas que quedaron por ahí, ¿verdad? ¿O no le ha pasado eso? Una vez mi esposa así me dijo, no eras vos que no ibas a comer y andas buscando qué comer. Bueno, es que hay que alimentar el cuerpazo que uno tiene, le dije. Entonces, el asunto es, hermanos, que eso debe de ocurrir con la escritura. No sé cuándo haces tú tu devocional o tu tiempo de lectura, o cuántas veces lo haces, pero si lo hiciste en la mañana, lo repites en la tarde o en la noche. O sos de los que dice, bueno, yo ya leí, ya oré, ahora a ver mi película y ahí me quedo, y como la película la vi un poco tarde, ya me dormí y ya no volví a tocar la escritura. Mire, no es para confrontar, pero yo mismo me he confrontado con esto, porque a veces se descuida uno con la palabra. Y después uno, ¿a dónde dejé mis lentes? Un mes de no tener los lentes y estaban ahí aplastados en la Biblia. No, hombre, ¿cómo que? Esa es la historia que cuenta el pastor. Una vez le escuché a un hombre decir, polvo sobre la Biblia. ¿Qué significa polvo sobre la Biblia? Que no la lee. Polvo sobre la Biblia, sequía en el corazón. Así de fácil. Palabras sabias, ahí se lo escuché a un pastor una vez y dije, tiene razón este hombre. Si uno deja empolvar su Biblia, tu corazón va a estar seco, porque esa es la fuente de agua que te va a nutrir. Amén. Entonces debemos de aprender. ¿Para qué? Para poder enseñar fielmente. Y eso es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Hey, aprende tú primero y después comisiona a los demás. Después les enseñas le enseñas a los demás para que sean fieles en el camino del Señor, para que se mantengan firmes. La fidelidad es firmeza. La fidelidad es mantenerse firme a pesar de las adversidades o a pesar de lo que el Señor te ponga. Por cierto, si el Señor te dice, mira, te vas a ir a predicar al Jute, vaya, porque ahí va a estar la bendición. Ahora, cuando nosotros decimos, pues, uno se queda pensando, Señor, y aquí a este pueblo que solo hay 3 casas me mandas a predicar. Pues esas 3 casas el Señor las va a bendecir. Y cuando la gente vea que hay bendición, ahí va a llegar el resto de las demás personas que el Señor tiene. Es que así funciona. A uno le parece que no es así, pero realmente que así es. Porque claro, uno quiere irse a otros lugares, a París o Londres, qué sé yo, ¿verdad? Pero no. Tenemos que empezar por casa, dice, y formar líderes. Tenemos que formar líderes. Ese es el trabajo de un discípulo. Y esa es la visión de un discipulado: aprender, enseñar y formar. Claro, cuando estamos hablando de aprender es porque estamos practicando la palabra. No crea que no tenemos la responsabilidad. Recuérdese cuál es el rema que nosotros hemos agarrado de Esdras capítulo 7 verso 10. ¿Se acuerda ese texto? Ese es el texto que todos nosotros como discípulos o discipuladores tenemos que aprender de memoria. ¿Qué dice ese texto? Que Esdras dedicó su corazón ¿a qué? A estudiar la escritura para enseñarla, para primero practicarla y después enseñarla. Y porque ese es el camino de todo discipulador, ese es el camino de la visión del discípulo para poder tener crecimiento. Aprender, que obviamente implica practicar, enseñar, y eso es lo que vamos a hacer, formación, y obviamente formar líderes. Amén. Bueno, rapidito, terminamos acá. Entonces, visión de crecimiento. 2 Timoteo capítulo 2:1,
que es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: fortalécete en la gracia del Señor, mantente ahí firme en la gracia del Señor. Sé que las veces los tiempos son difíciles, pero ¿sabes qué? La gracia basta para cada uno de nosotros. Bueno, de hecho así le dijo el Señor a Pablo: hey Pablo, yo sé que tal vez tienes problemas en los ojos, yo sé que te apedrean, yo sé que te golpean, yo sé que te han has estado en un problema, en un montón de problemas, y aún de ladrones y de policías, por así decirlo, ¿verdad? Cuando lo tenían preso. Pero ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque la gracia suple todo. Y por eso es que nosotros tenemos que fortalecernos en la gracia. Lo que has oído de mí, sé fiel en transmitir lo que aprendes. Sé fiel en transmitir. Yo no estoy diciendo que lo que aprendes, no. Lo que aprendes, lo que te enseñan desde el púlpito, lo que aprendes en tu vida diaria de comunión con el Señor, sé fiel en transmitirlo. No le quitas ni le agregues. Simplemente comparte lo que el Señor te ha dado. Amén. Eso es lo que tienes que hacer. Número 3, encarga a hombres fieles. Busca quien es fiel, que te va a poder desarrollar la labor para poder ir y ministrar a los demás también. ¿Sabe qué? El pastor ha creído que todos los que estamos aquí somos fieles en esto. ¿Por qué? Porque te está encargando ciertas ovejas en la casa donde tú estás ministrando. Y él no está pensando: este Gerardo se va a llevar esas ovejas y los va a meter en otro lugar. No. ¿Por qué? Porque nos considera fieles en la labor que estamos desarrollando. Y esa es la manera en que nosotros tenemos que considerar a los demás también. Y también preparar, enseñar a los demás, para que ellos hagan lo mismo, para que ellos se repliquen. Esa es la forma en como un discipulado crece. Esa es la forma en como nosotros crecemos para hacer crecer a los demás también. Cuando se acerque a alguien pidiéndote un consejo, pidiéndote una orientación, nunca lo hagas si no hay una palabra si hay una palabra bíblica de por medio, si no hay una cita que pueda comprometer a la persona a hacer algo mejor por el Señor. Amén y amén. Padre, en el nombre de Cristo, gracias te damos, Señor, por este buen tiempo que hemos tenido en tu palabra. Señor, nos apegamos siempre a ti, te rogamos y te pedimos que nos ayudes a poder desarrollar este ministerio que tú nos has dado, el ministerio del discipulado. Queremos siempre crecer, queremos siempre honrarte, queremos siempre, Señor, magnificar y exaltar siempre tu nombre, Señor, porque a ti sea toda la gloria y no a nosotros, Señor. A tu nombre sea la gloria y no a nosotros, Señor, sino que tú tienes todo el crédito, tú tienes todos nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra vida, aún está en tus manos, Señor. Así que nosotros queremos honrarte poniéndonos en servicio a ti, entregándonos en servicio a ti y procurando que ese servicio pueda servir para poder llevar a otros también a tu redil, Señor. En el nombre de Cristo, ayúdanos siempre a tener una palabra fresca, ayúdanos siempre a poder estar pendiente de tu palabra y a poder practicarla y a ponerla en obra en nuestra vida, para que con el ejemplo aún nosotros podamos llevar el mensaje a otros también, Señor. Y que también los otros pues puedan ver en un ejemplo en nosotros de que estamos caminando contigo y te honramos por sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Te pedimos y te rogamos desde ya que siempre pongas a aquellas personas útiles en nuestros caminos para poderles explicar, para poderlos llevar en tu palabra y para que pueda ser un campo fértil para ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Llévanos con tu bien y bendición. Apártanos del mal, cubre nuestros pensamientos, nuestros corazones, y aún es que nuestras intenciones sean siempre para gloriarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga. Quedan despedidos.